Bueno, si existe alguna pregunta, alguna quietud o algún comentario, abrimos la ronda de preguntas. Si su pregunta va dirigida a algún participante del subcomité, les pediríamos de favor que nos lo hicieran saber, y si es para cualquier participante, pues también. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Ya va primero ahí. Gracias. Buenas noches. Sí, la pregunta es hacia el doctor Meli. Con respecto a los cambios en la reglamentación sísmica, ¿va a haber modificaciones en cuanto a los factores de carga para grupo A y grupo B? Y en cuanto a las combinaciones, sería una pregunta. Y la otra, en cuanto a los periodos de retorno para la obtención de los espectros, ¿se incrementó también o hubo modificaciones? En cuanto a los factores de carga, ha habido un cambio que son los en que el factor para el grupo A de 1.5 que había antes, ahora se dividió el grupo A en dos subgrupos, A1 y A2, porque hay, digamos, los muy críticos, edificios cuya falla puede causar un daño más en el entorno del edificio, no solo en el edificio, por ejemplo. Y para esto se mantiene el 1.5. Y edificios que son esenciales para el manejo de la emergencia, como especiales, estaciones de bomberos, etcétera, etcétera. Y los del grupo A, digamos, ya más normales, se bajó el factor de incremento a 1.3 en lugar de 1.5. No sé si me sigue, si conocen la actual. O sea, las ordenadas espectrales que están ahí todavía se multiplican por 1.5 para los edificios del grupo A1 y por 1.3 para los edificios del grupo A2. En cuanto a la segunda pregunta de periodos de retorno, del reglamento actual en realidad no se puede hablar muy claramente de un periodo de retorno, porque pues está basado esencialmente en la experiencia de los daños de los edificios que habían alcanzado daños, pero se consideraba que el sismo de diseño era un poco mayor o igual que el sismo de 85, el cual tiene un periodo de retorno según las estadísticas que hay de la actividad sísmica en el país, de poco más de 100 años, 125 o algo así. Ahora se ha considerado un periodo de retorno del orden de 250 años, o sea, se ha duplicado el periodo de retorno, pero también se ha visto que estos espectros cumplan un evento de cierta magnitud en cierta ubicación, ¿no? Y es un evento con una magnitud de 8.4 en la zona, digamos, de la parte de la zona de subducción, que ya tendría como 600 kilómetros de longitud, la zona de ruptura, centrada, digamos, que tomaría desde Oaxaca hasta por lo menos arriba de Iztapa. Ese es de lo que se manejó. Ingeniero Leonardo, buenas tardes. Yo represento a un fabricante, entonces me gustaría hacer el siguiente comentario. Hablabas de las tablitas de resistencias de las piezas y pusiste una anexa donde también se manejaba la norma 404. Hiciste el comentario de que había una confusión entre lo que es la norma técnica complementaria y la norma 404. A mí nada más me gustaría sugerir que se quedara así como la vimos, porque en lugar de donde vengo, créeme lo que hay hasta debates de por qué la resistencia es de 100 kilogramos y no de 150 en el caso del barro.
Entonces me gustaría sugerir que se quedara así como estaba ahí. Sí, entonces su sugerencia es que se quede tal cual la tabla como la acabamos de ver, donde se especifica la resistencia mínima de la mampostería, como lo dice la norma 404, y la de las normas técnicas complementarias, porque la resistencia, parece que la norma dice resistencia mínima a la compresión, y en cambio la norma técnica complementaria dice F, ahora es coma M, ¿no? Entonces esa confusión, créeme, lo que crea es un gran conflicto, por lo menos en el norte, pero fuerte. Entonces, por ejemplo, la resistencia mínima en el concreto es de 60 kilogramos y ellos lo toman como promedio cuando realmente era la pieza mínima. ¿Sí me explico? Sí. O sea, es una confusión ese tema. Sí. Y que de hecho no es estrictamente la resistencia mínima, sino es una resistencia reducida por el coeficiente de variación, porque también lo malinterpretan, digamos, ensayan 5 probetas y piensan que de las 5 la que dé el menos, esa tiene que cumplir, pero tampoco es así, estrictamente es manejando las ecuaciones que se tienen, que están en función de una cuestión probabilista, un ajuste de una distribución de probabilidades, nos da el valor que debe de cumplir para tener cumplir ese percentil 2. Entonces, pues sí, ha sido un interés desde las normas del 11, que ya es otro comité, de que quede muy claro y evitar confusión. Y en el caso del Distrito Federal, pues se está buscando la forma también de que se quede muy claro. Es lo que le podría comentar. Gracias. Sí, buenas tardes. Yo nada más quería más que nada ver si se puede especificar en los planos la resistencia que deben de tener los tabiques. Porque hay fabricantes, me tocó el caso en donde en una obra yo les pedía que los tabiques deberían de tener cierta resistencia. Y ellos decían, bueno, nada más hay que echarle un poco más de cemento y un poco más de dinero. Pero si hay personas que sí pueden hacer tabiques más resistentes, yo creo que se vale, ¿no? Y no sé si eso esté permitido en las nuevas normas. Si me permite contestar, efectivamente en la norma actual, y eso no creo que vaya a haber cambio, se pide, hay una lista de todo lo que deben de incluir los planos y se pide que se pongan las propiedades y características de los materiales. Entonces, actualmente se tiene que poner la resistencia de las piezas. Quizás, retomando el comentario anterior, sería bueno que se pida con más claridad cuál es la resistencia de diseño, pero también quizás cuál es la resistencia promedio en un muestreo, que es lo que atañe a la norma 404. Pero sí, actualmente se pide que en los planos se incluya esos valores. A lo mejor quisiera complementar su pregunta o recomendación en el sentido de que, va más a los ingenieros diseñadores de estructuras de mampostería, que además de la resistencia incluyan que se cumpla con la norma NMX que vigila o controla pues todas las propiedades de la pieza. Aquí, digamos, como es una norma técnica que va dirigida básicamente a cuestiones de resistencia y desempeño, pues hablamos básicamente de lo que es la resistencia de las piezas o resistencia mínima, pero en una pieza de mampostería pues se tienen que controlar otros aspectos que si no se ponen en los planos o se marca la norma que establece dicho control, pues en la parte constructiva no se respetan.
que es el caso de las tolerancias dimensionales de las piezas, lo que es la absorción de la pieza, lo que es la contracción para las piezas de concreto. Todo eso estaría inmerso si además de la resistencia se incluye que debe de cumplir con la norma NMX que le corresponde, que en este caso para las piezas es la C404. Perdón, la pregunta es general. Normalmente el reglamento nos dice que la resistencia al corte del muro de mampostería se debe tomar exactamente a la mampostería y se desprecia la resistencia de los castillos. Entonces, la idea es que eso depende del agrietamiento en diagonal, principalmente. Entonces, si tenemos un muro de X longitud que se necesita reforzar, no al reducir la separación de castillos, ya quitando el cuadrado, la grieta no es diagonal, no se debe tomar alguna consideración, o eso me tiende a ser un muro de concreto. O sea, la pregunta franca es si a base de acercamiento de castillos puedo aumentar la rigidez, la resistencia del muro de mampostería. Bueno, estrictamente, como usted mismo lo menciona, la resistencia a corte no incluye, sí incluye el área del castillo, digamos, porque el área que se utiliza, la AT, incluye el área del castillo. Sí. Entonces, si se agrega un castillo intermedio, digamos, para efectos de la resistencia a corte, no le reduce el área, digamos, no le pasa nada, pero tampoco la aumenta. Entonces, porque no está considerado en las expresiones ni el refuerzo en el castillo, ni el castillo mismo, sino que se considera toda la sección de mampostería y así se calcula. Y esto viene de evidencias experimentales donde se ha comprobado muchas veces que digamos que el refuerzo en los castillos participa muy poco en la resistencia a corte. Solamente conozco un código que sí incluye un término para incluir la contribución del refuerzo en los castillos en la resistencia a corte, me parece que es de Nueva Zelanda, que incluye un término de un efecto de dovela que le llaman para el refuerzo en los castillos, pero en el resto de los códigos que yo he tenido oportunidad de revisar no lo incluyen ese término. Entonces, digamos, el poner un castillo adicional no aumentaría la resistencia a corte, afecta a otras cosas, por ejemplo la resistencia a flexión, digamos, eso sí se ve afectado. No sé si... perdón. Sí, nada más para completar la pregunta. Normalmente se ve, por ejemplo, en un departamento, en un murete o un muro que se forma parte de una cocina donde tiene un gran vano. Al final de cuentas le ponen dos columnas de tabique y lleva dos castillos en el extremo. Se supone que ahí tiene más concreto que tabique, sin embargo la norma me obliga a revisar el muro con fuera de tabique. No sé si me explico, o sea, es despreciar tanto el refuerzo como el concreto cuando la resistencia es infinita. Bueno, no muy infinita, pero cuando menos es unas 10 veces más el concreto que la de la misma mampostería. Entiendo entonces que la posición de ustedes, si quisiera tomarlo como si fuera muro de concreto. Más o menos, es que la tendencia es esa, o sea, yo siento que en esos parámetros somos muy conservadores, no quiere decir que yo quiero tomarla como concreto, pero yo pienso que si voy a mampostería me estoy viendo del lado muy desfavorable, no ni siquiera es conservador. No sé si quieras comentar algo. Bueno, yo lo que iba a comentar es de lo que estás diciendo de los neozelandeses. Realmente esos muros no son castillos, o sea, son lo que los gringos y los neozelandeses le llaman dome walls, ¿no? Que son mampostería reforzada de concreto, armada hasta los dientes, no lo que usamos nosotros con nuestros mini castillitos, con nuestros mini espesores y nuestro mini refuerzo. Y en ese caso, pues sí, se comporta un poquito más como un muro de concreto. Entonces, si se quiere diseñar como muro de concreto la mampostería, pues se tiene que reforzar como muro de concreto. Y lo que se ha visto en la evidencia experimental, y no es el conservador, el doctor Pérez Gavilán enseñó resultados experimentales, es la evidencia con nuestra modalidad de confinada es que no hace gran diferencia, y para simplificar las expresiones y no andar transformando concreto a mampostería, porque son todas las cosas que simplificamos, ¿verdad? Comentaba un poco Leo de lo del G.
¿verdad? Porque acostumbramos a analizar la mampostería como si fuera elástica, lineal, homogénea, ¿verdad? Y sabemos que no es homogénea, ni es elástica ni es lineal, y que SG es una realidad de que la mampostería pues no es isotrópica, sino que es anisotrópica y debería modelarse ortotrópicamente. Entonces esta propuesta del G tiene que ver con que ahora sí tenemos herramientas para modelar los muros como ortotrópicos, o sea, dar propiedades en distintas direcciones, y en ese caso sí es válido, ¿ya? En lo mismo en este caso de las resistencias. Si nosotros queremos calcular resistencias que sean acordes a lo que vemos en ensayos experimentales y tener expresiones simples, pues bueno, tenemos que andar poniendo, y pues no hemos visto evidencia de incremento de resistencia en los experimentos con los que contamos aquí, que hemos revisado otros países, se utiliza en mampostería como Venezuela, como Perú, como Colombia, y que tienen algunos ensayos con modalidades más cercanas a lo de nosotros, de que eso haga una gran diferencia. Perdón, nada más para terminar mi pregunta. No quiero diseñar el mampostería con fuera concreto. Yo lo que quiero es que, por ejemplo, para muros confinados para carga vertical, le adicionan 40 kilos por el confinamiento, que también no está muy basado, pero es un factor que le están dando. Entonces yo lo que digo, si de alguna forma se especifica cómo podemos armar los muros a través de los castillos, como en el caso de que tienes un castillo que en el sentido transversal trabaja como columna y está reparado y está armado como columna, en el otro sentido le desprecia la rigidez. Entonces yo necesito que de alguna forma es ciertos valores, parámetros, nada más como para aumentar 1 kilo, 2 kilitos. Eso es lo que digo, o sea, no quedarse limitado a que un muro de mampostería sin castillos o con castillos al corte es lo mismo. Ese es el punto de vista. Sí, claro. Si usted tiene un muro en que los castillos en la otra dirección, que no es la del muro, trabajan como columna, entonces es una columna, no es un castillo. El castillo no lo puede hacer trabajar como una columna, con los armados que tengo no cumple con los requisitos para columna. Si usted quiere que ese muro pues sea un muro, darle resistencia, y tiene un pedazo minoritario de mampostería, hágalo de concreto. La diferencia en costo y la construcción no va a ser muy distinta, y pues ya tiene un muro de concreto y lo puede hacer trabajar en una dirección y en la dirección, en el plano y fuera del plano, y usarlo en el análisis. Creo que el tratarle de sacarle un jugo extra a un pedazo de mampostería que está ahí adentro, y que si usted hace los castillos muy reforzados y a lo mejor de mayor dimensión, pues desde luego eso la contribución del muro no es muy grande, pues creo que no es esa la solución, o sea, no es meterle unos cuantas decenas de centímetros de mampostería y hacer que darle a eso una resistencia mayor. Tiene que hacer de concreto y calcularlo con el concreto. Nada más un último comentario. Si tenemos un muro muy corto con 2 castillos que ocupan gran parte de su longitud, lo que le quisiera hacer la reflexión es que no nada más vamos a tener un cortante como tradicionalmente lo pensamos horizontal, sino que también va a haber un cortante entre castillo y castillo, así digamos en plano vertical. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, y eso, si no acoplamos los castillos, realmente pues vamos a tener un modo de falla diferente. Y bueno, finalmente la filosofía por la que se diseñaron los muros pues se planteó en muros más o menos de buena longitud con sus castillos de pequeño tamaño. Sí hay casos pues se presentan casos que se salen de lo que normalmente se tiene considerado como el caso normal, pero sí habría otros modos de falla que podrían aparecer. Es sobre el mismo tema. Bueno, es evidente de lo que nos están presentando que se está castigando notablemente a todo lo que sea blog, muro, etcétera, de carácter artesanal. Se están dando unas resistencias mínimas que son el promedio de lo que antes se tenía para ciertos morteros, etcétera, pero que son resistencias muy bajas. Y ahora, como experiencia personal, bueno, se va a favorecer muros del tipo multiperforado, etcétera, que para que nos puedan garantizar el que nosotros tenemos ciertas resistencias, el fabricante tiene que realizar una serie de pruebas. Quererle sacar, y ahí es donde yo hablo ya de una experiencia personal,
quererle sacar a un muro más resistencia y ponerle refuerzo horizontal y todo, refuerzo interior y luego los castillos, etcétera, aparte del riesgo que implica y de todo el costo de supervisión, siempre nos deja muchas dudas. Y en el momento en que nosotros queramos comparar el costo de ese muro al que le quisimos sacar todo el jugo, contra un muro simple de concreto de las dimensiones mínimas en relación a su altura, es más económico. Esa es mi conclusión finalmente. Esto se debe revisar, después vamos a ver qué ocurre al comparar ciertos muros de mampostería, como vengan las normas, con todo lo que se ha descubierto, las debilidades que tienen los muros y que se pretenden controlar con las normas, contra el costo de un muro simple de concreto, que nos da muchísimas ventajas, desde el tiempo de producción, etc. Gracias. Quisiera nada más hacer una anotación. Quizás a mí me faltó transmitir un mensaje, que es que se está privilegiando a tener los valores obtenidos experimentalmente de las mamposterías. Ir quitando unos valores que, bueno, podríamos decir unos valores mágicos que aparecen ahí y ya muchos los usan, y privilegiar a que se obtengan, ya sea que el diseñador junto con el cliente manden a hacer pruebas de los lotes que quieren, o bien recurrir a fabricantes que los tienen perfectamente caracterizados y que se tiene la confianza de que dan esos valores. Pero sí, la intención es mejorar la calidad y, por supuesto, con esto la seguridad de las estructuras, y también al tener valores más realistas, pues se puede buscar la optimización y reducir costos. Otro comentario en ese sentido, y creo que es importante lo que comentó Leo, y lo hizo en la presentación, están desapareciendo en las tablas unos valores que tenemos piezas, por ejemplo, de piezas de barro de hasta 500 kilogramos sobre centímetro cuadrado en los años 70. Esas pruebas, o sea, esos renglones existen porque habían los datos, etcétera, etcétera. En los 70 la calidad de la mampostería en México no era muy distinta a la de los Estados Unidos. Les puede decir el doctor Meli, que fue el que coordinó todo ese trabajo, que pues las piezas mejores de los Estados Unidos en esos años estaban 600 o algo así. Las mejores piezas de los Estados Unidos actualmente son 1000 kilogramos en barro. Lo mínimo que piden los Estados Unidos para bloque son 100 y lo normal es 250 en los de concreto, sino 350. Entonces, nosotros, pues no creo que sea que también los materiales tienen complejo de inferioridad en México, algo no estamos haciendo bien, ¿verdad? No hemos producido piezas de calidad las que nos merecemos para poder competir y poder hacer las disposiciones que comentó Pérez Galeán que vamos a tratar de hacer para promover la mampostería dúctil. La mampostería dúctil no se puede hacer con malas piezas. Entonces yo creo que todo es cuestión de que estos valores son como mínimos indicativos para que la gente acostumbre a hacer, como lo hicieron en esos países, a diseñar con base en pruebas y exigiendo calidad, como decía el ingeniero, que yo pueda exigir la calidad de las piezas que requiero para mi proyecto y el fabricante se lo tenga que garantizar, ¿no? Entonces esa es la única manera que vamos a poder tener cada vez mejores mamposterías y mejores productos. Con lo que tenemos actualmente, pues realmente hay algunos fabricantes que están por acá que producen piezas con calidad, pero saben que están solitos, ¿verdad? No hay competencia. Y pues han acostumbrado a tener un mercado no muy exigente, ¿no? Entonces esperamos que esto promueva a exigir y a diseñar con calidad, ¿no? Pues están quitando todos los métodos simples, por más bellos que sean, y pues hacer ver que la mampostería es el material más complejo y de mayor reto que tenemos nosotros, porque pues es el más distinto, ¿no?, a las hipótesis simples que nos permiten tanto los análisis como los diseños. Bueno, ya se juntaron tres. Antes era una, luego dos, luego tres. Tres palabras que he escuchado, que veo que la que yo iba a decir primero era que extrañamente aquí no se conoce ni se ha mencionado ni nos preocupa, yo creo, el asunto aquel llamado tensión diagonal. Hasta hace un rato que él dijo el trabajo que se tiene en los muros, pero provocado por todo. En segundo lugar,
en la cuestión de la cimentación está muy coqueto puesto, que la flexión está en lo de abajo y lo de arriba lo dejan pero completamente volando. Justamente cuando lo que está volando trata de seguir a lo de abajo, se genera la tensión diagonal. Y yo estoy acostumbrado a verle, bueno, acostumbrado no, pero conozco las grietas con la dirección apuntando hacia lo que está bajando. Y hace un rato me salen ahí con unas figuras en que están cortando verdaderamente, como que salieron disparados porque lo hicieron no sé cómo, pero no sé si saben que hay una cosa, tensión diagonal. Y la tercera, otra cosa extraña que escuché hace un minuto, pero que fue lo primero que me llamó la atención al ver las cosas. En mampostería, ¿cómo decía? Ductilidad. Mampostería dúctil. Yo no, todavía no. Y ya me voy a ir, sería dúctil. Palabra. Así es que o se le busca otra cosa, pero no la ductilidad. Y al no tener ductilidad nos obliga a hacer otras cosas, a buscar la ductilidad como una consecuencia con lo que está defendiendo el muro. Pero no parece ser, porque tienen los muros unos enormes, no digo enemigos, al contrario, son sus amigos muy internos, que son los que ven todas las fórmulas esas que exponen, pero que los paganos de afuera no nos podemos aprender, y que para tratarlas de aplicar no tenemos siquiera unas figuras, unas gráficas que pudieran quitarnos el estar tratando de aplicar los formularios del capítulo de mamposterías dúctiles o no dúctiles. Ahí se los dejo, más no sé. Bueno, puedo hacer un comentario acerca de la mampostería dúctil. La mampostería dúctil, a lo que nos vamos a referir cuando finalmente se desarrolle esta sección, esa mampostería que debe fallar por flexión. Para que eso pueda ser posible, se requiere que la mampostería tenga mucha resistencia a corte. Entonces, como ya el doctor Arturo Tena mencionaba, no podemos hacer mampostería dúctil con las resistencias que tenemos actualmente. Pero, sin embargo, si tenemos mamposterías con resistencia a corte considerables y a eso le incluimos refuerzo horizontal, entonces sí podemos desarrollar una resistencia a corte tal que falle primero el muro por flexión. Y las fallas de los muros por flexión son dúctiles, aunque no estemos acostumbrados a ver eso, pero sí sucede. Y entonces a eso nos vamos a referir cuando nos refiramos a mampostería dúctil, y la intención es que este tipo de mampostería pueda desarrollar ductilidades mayores a las que se permiten actualmente, que es hasta 2. Y la idea es subirla a 2.5, por ejemplo. No sé quién da esa ductilidad, pero si hablamos de que la ductilidad en el concreto reforzado es dúctil en el entendido de que sigue tomando la deformación sin perder su aportación, y eso lo da el acero. Entonces, en el caso de los muros, pues quiero pensar que también vendría del acero y que no va a fallar para los costados, porque estamos acostumbrados a usarle los costados a los muros, y quién sabe si para los costados no se vayan a chisporrotear. Hacia afuera. Supongo que hacia los costados es hacia fuera del plano. Hacia afuera del plano, sí. Sí. Pero otros entendieron los chisporrotear. Bueno, ingeniero Lagaray, yo soy unos cuantos años más joven que usted nada más.
y usted como me dice que se va a morir sin ver a la mampostería dúctil, pues yo también estoy como niño de escaparate, que yo ya la he visto en Estados Unidos, en Nueva Zelanda y todo eso, y a lo mejor a mí también me va a tocar morirme de que no tenemos las piezas para que podamos tener el sueño de tener la mampostería dúctil aquí en México. O sea, si hay pruebas, si hay resultados, si hay prácticas en Canadá, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, se requieren buenas piezas. Esas piezas que sí vio el doctor Meli, pero yo nada más las leí, ¿no? De los 70s, porque no, actualmente no las tenemos, ¿no? Entonces, si quiere le enseñamos una colección de mampostería de fallas dúctiles probadas en la Universidad de Illinois, en la Universidad de California en San Diego, en Tokio, en Nueva Zelanda, ¿verdad? En Canterbury, para que vean que sí existe. En este país no existe, pero como diría Martin Luther King, también tenemos el sueño en este comité de que algún día la podamos poner. Ahora, de lo de tensión diagonal, bueno, sí hablamos mucho en corte y es uno de los tipos de falla, pero también tenemos la falla por compresión diagonal, ¿no? Y entonces todos esos tipos de detalles, bueno, pues ya se discutirán en los comentarios de cuándo un tipo de geometría, de refuerzo y todo eso favorece un tipo o no. Es parte de lo que se está estudiando con lo del refuerzo que comentó Juan José. Eso es una de las discusiones que tenemos en el comité y que estamos esperando una serie de ensayos que se van a hacer próximamente para ajustar esas expresiones. Es a lo que me refería yo al decir que qué tanto se pueden simplificar las fórmulas mediante gráficas. El conocer la deducción de las fórmulas, porque si todas son nada más de experimento y vámonos, ahí va, pues está difícil. Por eso es por lo que no entiendo yo muchas cosas, pero no importa, las voy a seguir aprendiendo. Gracias, perdón. Como yo estoy más cercano al ingeniero Lagaray que a mis colegas de la mesa, aunque debo decir que él fue mi maestro. Yo también tengo mis reservas hacia la mampostería dúctil. O sea, no porque, desde luego, con el refuerzo adecuado puede ser muy dúctil, pero la que yo he visto como mampostería dúctil tiene, primero, no tiene los huecos, es un concreto reforzado, ¿no? en que la mampostería es la cimbra para poder hacer un muro de concreto. Y el problema que tiene es que no podemos inspeccionar adecuadamente ese refuerzo, a menos que tengamos un policía con cada albañil que esté viendo si mete o no mete la varilla. No es lo mismo con un colado, que podemos llegar ya desayunaditos a las 10:30 de la mañana, vemos si está todo el acero, lo revisamos y ya se puede colar. Aquí pues el acero fue, aquí está, estuvo, no está, como el mago, ¿no? Que, pues, entonces yo tengo muchas reservas hacia este asunto. Son sistemas, como decía el doctor, difíciles, casi imposibles de supervisar, de poder comprobar. Y sí se hacen, y se hacen adecuadamente, pero pues, aparte de tener las piezas y los materiales adecuados, también se necesita un control de calidad muy especial, que no es que no se pueda obtener, pero creo que como se llevan las cosas actualmente es muy difícil de lograr. Bueno, desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo. Como comentaba el ingeniero Álvaro Pérez, el comité seguirá recibiendo sus comentarios a través de las sociedades técnicas. Entonces, si tienen algún comentario que todavía quisieran hacerle llegar al comité, pues lo podrían hacer llegar a través de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural y la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Entonces, a nombre de estas dos sociedades, a nombre del Colegio de Ingenieros Civiles de México, les agradecemos su participación, les agradecemos su asistencia y los invitamos a un pequeño convivio que tenemos aquí afuera. Muchas gracias.